En esta tarde, mis amados hermanos, quiero platicar y enseñar acerca de la verdadera obra del Espíritu Santo. Ya que cuando nosotros pensamos acerca de la persona del Espíritu Santo, muchos de nosotros tenemos un concepto muy erróneo acerca de quién es Él. Cuando nosotros pensamos en la doctrina de la Trinidad, que es esencial para nosotros, es algo base para nuestra fe cristiana. Lamentablemente, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, muy a menudo es olvidada o malentendida. Cuando pensamos acerca del Espíritu Santo, muchas veces lo atribuimos a algo erróneo, como manifestaciones, gente revolcándose, hablando palabras que no se entienden y haciendo obras que van contrarias a lo que vemos en la palabra de Dios. Cuando vemos a Cristo, sí tenemos muchos de nosotros un concepto correcto de lo que es Cristo. Hablamos acerca de cómo Él llevó el pecado del mundo sobre sí mismo, que por medio de su sacrificio nosotros somos salvos, somos redimidos, somos reconciliados, somos adoptados para con Dios, que Él va a recibir toda la honra, toda la gloria, y de eso lo entendemos muy bien y lo escuchamos muy a menudo. Cuando hablamos acerca del Padre, nosotros pensamos en el gran soberano, el creador del universo, aquel que es inmutable, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que Él posee toda sabiduría, que la presencia de Él llena la tierra, que Él es santo, santo, santo e incomparable. Lo escuchamos muy a menudo. Pero el Espíritu Santo, es que si no hablas lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Que si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a danzar en el Espíritu, vas a hacer cosas así, de lo cual no se menciona en la Biblia. Lamentablemente tenemos un concepto muy erróneo y relacionamos la llanura del Espíritu Santo a algo simplemente carnal y no espiritual. Hermanos, el enfoque o el propósito que tengo en esta mañana es de hablar acerca de 4 puntos que hace el Espíritu Santo, o 4 puntos de la verdadera obra del Espíritu Santo. Número 1, vamos a ver de la obra de santificación que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Después vamos a ver la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo. Después vamos a ver que el tercer punto, vamos a ver que el Espíritu Santo nos sella, o que es el sello de la promesa. Y número 4, vamos a ver la convicción de pecado, que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Acompáñenme por favor a la primera carta de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el verso 2. Dice así la palabra de Dios: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Les pido que me acompañen. Vamos a ir delante del Señor en oración. Dios eterno, Padre bueno, Señor, a ti te damos toda la honra y toda la gloria por la plenitud de quien tú eres. Porque, Señor, tú eres santo, eres inmutable, Dios mío. Por enviar a tu Hijo Cristo a tomar la carga del pecado, porque Él murió por nosotros y por medio de Él somos reconciliados. Y te damos gracias también, porque cuando se fue el Señor Jesucristo no nos dejó solos. Envió el Consolador que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te alabamos por ellos. Dios mío, te pido que nos ayudes a contemplar la verdadera obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nosotros seamos llenos, que te busquemos más y que tú seas enaltecido sobre todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, punto número 1, vamos a ver que lo que hace el Espíritu Santo en los creyentes es santificación. El Espíritu Santo a nosotros, hermanos, en el momento de que somos nacidos de nuevo,
Él nos santifica y empieza la obra de santificación en la vida del creyente. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu empieza, nos aparta para Dios. Nosotros somos transformados día a día conforme a la imagen de Cristo. ¿Y quién es que nos transforma? Es la obra del Espíritu Santo. Él empieza a trabajar en nosotros. Es increíble que en el momento que nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, entra el Espíritu Santo y hace morada dentro de nosotros. Eso es conocido como el nacimiento nuevo o un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, pero somos bebés en la fe. A menudo que vamos creciendo, ese proceso es conocido como la santificación. Somos conformados más a la imagen de Cristo. Entonces Él nos transforma y nos conforma día y día a la imagen de Cristo. Cuando hablamos de santificación, muchos dirán, ¿pero acaso no soy santo ya? Muchos dirán, ¿acaso no es imputada la perfecta de justicia en mí cuando yo he creído? Entonces, ¿cómo es la santificación si yo ya soy santo? Y es importante que tomen nota de estos dos puntos muy distintos. Existe la santificación posicional y la otra es la santificación progresiva. La santificación posicional, hermanos, eso ocurre instantáneamente en el nuevo nacimiento. En el momento que usted pasa de muerte a vida, la santificación posicional es atribuida a usted. En otras palabras, la perfecta, santa justicia de Dios es acreditada a su favor. Nosotros estamos lejos de la santidad. Dios es santo y aparte de Él no hay nadie. Él es santo, santo, santo. Sin embargo, Él nos manda a nosotros, sed santos como yo soy santo. ¿Cómo podemos ser santos, hermanos? Por medio de la obra redentora de Cristo. En el momento que nosotros somos salvos, somos declarados santos. La santificación posicional es una acción ya completada, que como creyentes ya hemos sido santificados en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros somos santos. Es importante saber, la palabra cristianos fue utilizada por primera vez en Antioquía y lo vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, antes que se utilizara la palabra cristianos, ¿sabe a cómo se referían a los creyentes? Se refería a ellos como santos, a los amados santos en Cristo Jesús. Ese era nuestro título. Así que, hermanos, posicionalmente, por medio de la obra de Cristo, nosotros somos santos. Y tenemos varios ejemplos. Tomen nota. 1 Corintios 1:2. No vayan ahí, pero Hebreos 10:10, Filipenses 1:1, Colosenses 1:2. Allí Pablo se está refiriendo, está escribiéndole a las iglesias y dice a los amados santos. Hermanos, posicionalmente, por medio de lo que Cristo ha hecho, nosotros somos santos. La justicia de Dios está a nuestro favor. Cuando Dios nos mira a nosotros, que hemos sido lavados por su sangre, ve el sacrificio perfecto de Cristo, que fue hecho a nuestro favor. Ahora, ¿qué es la santificación progresiva? ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo en la santificación progresiva? La santificación progresiva, hermanos, es un proceso continuo. Día a día es esencial en la vida del creyente. Abarca la totalidad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es aquella realidad espiritual que fue lograda en la cruz, pero se va manifestando progresivamente en la vida de los cristianos. Un ejemplo, hermanos. Si usted ya tiene tiempo de ser salvo, de ser un creyente, y mira su vida pasada y ve su posición en santidad, qué tan cerca está el Señor, su conocimiento en la palabra de Dios, su deseo de andar en su presencia, el deseo de estar en oración, el deseo de amar a los hermanos. Si usted ve
dónde está ahora y se compara 3, 4 años en el pasado, si ve que hay progreso, esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros, constantemente, que nos está conformando a la imagen del Espíritu Santo. Perdón, a la imagen de Cristo, y que es obra del Espíritu Santo. ¿Me dio a entender, hermanos? Así que la obra santificadora del Espíritu Santo, hermanos, sin ella no podemos vivir en obediencia, ni siquiera podemos reflejar el carácter de Cristo. Nosotros no podemos reflejar el carácter de Cristo o imitar a Cristo sin que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. ¿Por qué? Porque esa obra de santificación únicamente la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. No se puede imitar. No hay nada barato que pueda compararse a la obra genuina del Espíritu Santo que es en la santificación. Que nadie trata de decirle, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Que nadie trate de decirte que si tú no caes en una tranza o estás temblando, que no tienes el Espíritu Santo. No vemos eso en absoluto en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos santifica. Una santificación progresiva que nos va conformando constantemente a la imagen de Cristo. Ahora, un análisis. ¿Vemos esa obra de santificación en nuestra vida, hermanos? ¿Vemos que somos conformados más y más a la imagen de Cristo? Si es así, gloria a Dios por el Consolador, porque Cristo dice, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá otro, que es el Consolador, que Él nos guiará a toda verdad. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Me lleva al punto número 2. Él empieza una obra de regeneración. Punto número 2, el Espíritu Santo empieza la obra de regeneración. Les pido que me acompañen al Evangelio de Pablo a Tito. Tito capítulo 3. Y vamos a leer el verso 5. Tito capítulo 3 y verso 5, por favor. Dice así la palabra de Dios en Tito capítulo 3 y verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Notan eso, hermanos? La regeneración, la renovación del Espíritu Santo. La regeneración, hermanos, es un nuevo nacimiento. Es una obra que el Espíritu hace, que nos hace nuevas criaturas en Cristo. Dice, por la renovación del Espíritu. Dice que hemos sido salvos, no por obras de justicia, sino que hubiéramos hecho por el lavamiento, que hemos sido lavados, que nuestras culpas han sido quitadas. En la Biblia vemos mucho tipo de lavamiento. El bautismo es un claro ejemplo, no que el bautismo nos salve, sino que estamos dejándole saber al mundo entero que hemos nacido de nuevo, que hemos sido lavados de nuestros pecados y cuando salimos del agua que somos nuevas criaturas en Cristo. Cuando nosotros analizamos los rituales, si se puede decir, que hacían los sacerdotes y los levitas cuando estaban en el atrio, antes de entrar al lugar santo. Cuando estaban en el atrio había el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, pero antes de entrar al lugar santo había algo conocido como el mar, o en otras versiones dice como el lavacro. El lavacro era un lugar donde iban allí los sacerdotes, tomaban agua y se purificaban. Era un ritual de purificación. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no acepta a nadie inmundo. Nuestra inmundicia, hermanos, fue tan pesada, tan fuerte, que esos ritos tenían que hacerse constantemente, pero ahora, por una vez para siempre, hemos sido lavados de todos nuestros pecados. Toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad pasada, presente y aún lo por venir, Cristo lo ha tomado y lo ha pagado en su totalidad.
Pero la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento, es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, que somos nuevas criaturas. No es que nos toma y que toma este cuerpo y lo hace nuevo, no, sino que eres nuevo completamente. El viejo hombre es una entidad completamente aparte, nada que ver con el nuevo nacimiento. El viejo hombre de nosotros va a morir, se va a podrir. Este cuerpo, mis amados hermanos, se va a quedar aquí. Es algo corrompido. Pero aquel nuevo nacimiento, aquel espíritu, aquel nuevo nacimiento que está con nosotros es duradero. Es para siempre. Por eso es conocido como la vida eterna. Lo tenemos. Estamos seguros en Cristo. Hemos sido regenerados. El ejemplo más claro y más maravilloso que vemos acerca de la regeneración lo vemos cuando un maestro de la ley, un fariseo, viene a visitar a Jesús de noche y tienen una conversación en Juan capítulo 3. Este fariseo conocido como Nicodemo viene y reconoce que Cristo es distinto, que Él es un maestro incomparable, porque le dice: sabemos que nadie puede hacer las obras que tú haces si no estuviera Dios con Él. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a ver lo que Cristo le responde a Nicodemo en el verso 5 y en el verso 6. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Notan eso? Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. La regeneración, hermanos, no es una versión mejorada de quien tú eres. Tú moriste. Ese viejo hombre ya murió. Nuestra antigua naturaleza se ha quedado aquí atrás, sino que somos una nueva criatura en Cristo. Tenemos que nacer de nuevo. Eso es conocido como la regeneración. No sé quién fue que inventó este dicho, pero es un dicho muy sabio. Escuchen, dice: aquel que nace solamente una vez morirá 2 veces. Y aquel que nace 2 veces morirá solamente una vez. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque aquel que nace solamente una vez, que nace de su madre únicamente, pero no tiene el nacimiento nuevo, tendrá 2 muertes. Tendrá la muerte física, que es la separación del cuerpo y del alma, pero también tendrá la muerte segunda, la muerte espiritual, que es el infierno para siempre. Pero si usted nace 2 veces, nació naturalmente por su madre, pero nace por segunda vez por medio del Espíritu Santo, nomás habrá una muerte, que es la muerte física, pero viviremos para siempre. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos regenera. No vayan allí, pero 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En otras palabras, no es una versión mejorada, es una entidad completamente aparte. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, somos nuevas criaturas, tenemos una identidad nueva en Cristo Jesús. Increíble. El Espíritu Santo, Él nos da vida espiritual. Él abre nuestros ojos a la verdad del Evangelio. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada, humanamente hablando, que usted o yo pudiéramos hacer para alcanzar esta salvación tan maravillosa, tan gloriosa. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Así como Dios sopló en Adán el aliento de vida y fue un ser viviente, de la misma manera, de esa imagen que tuvo Ezequiel en el valle de los muertos, que había huesos secos por donde quiera, que esos huesos ni siquiera tenían carne, y profetizó sobre ellos.
Y esos cadáveres se incorporaron, se le vino carne y después vino un aliento de vida. Y esos huesos secos fueron seres vivientes. Hermanos, usted y yo éramos huesos secos. Ya pasamos esa etapa de putrificación, pero Él nos dio vida. Él nos dio vida. Hermanos, somos nuevas criaturas. Hemos sido regenerados en Cristo Jesús. Que me lleva a mi tercer punto. Después que nos da nueva vida, ¿qué más hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? El Espíritu Santo, hermanos, nos sella. En otras palabras, el Espíritu Santo es el sello de nuestra promesa. Vayamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1 y del verso 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él es el sello de nuestra promesa. ¿Qué significa sello, hermanos? Es una garantía de nuestra herencia en Cristo. Algo hecho, algo verídico, algo irrevocable. Tan irrevocable, mis amados hermanos, que podemos mirar en la misma escritura para analizar cómo el sello no se puede quebrantar bajo ningún mandamiento, ni siquiera bajo el mandamiento de aquel mismo que lo estableció. Ustedes recuerdan aquel joven Daniel, bueno, ya en esta época era anciano, que oraba 3 veces al día, que él se hizo amigo de Darío, y Darío fue engañado y acusaron a Daniel, y él puso su sello de aprobación para que cualquiera que esté orando a alguien más que no sea a lo que fue indicado por la ley babilónica, que sea echado al foso de los leones. Y cuando vienen y le dicen: Daniel ha quebrantado el mandamiento, él es el rey y era su amigo, tenía a Daniel a muy alta estima. Pero ¿qué sucede? Bajo la ley, él ya había puesto su sello, y ese sello es irrevocable, inquebrantable. El rey tuvo que ejecutar la justicia que él ya había declarado. Tomaron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones. Lo demás es historia. Hermanos, el sello del Espíritu Santo es garantía que nosotros somos salvos y que nada nos arrebatará de la mano de Dios. Absolutamente nada. Estamos seguros en Él. Habrá unos que dicen: si te portas mal puedes perder tu salvación. Si perseveras, vas a retener tu salvación si perseveras. En muchos casos es cierto. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos es que si tú eres salvo, si realmente eres salvo, vas a perseverar en la doctrina de Dios. Pero la salvación, el sello, es irrevocable. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, o todos los días hasta que cometas tu próximo pecado. Hermanos, si la salvación dependiera de ti, ya lo hubieras perdido. Ya lo hubiéramos perdido. Con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, ya lo hubiésemos perdido. Así que el sello del Espíritu Santo es garantía de nuestra herencia. Este sello es una señal de pertenencia a Dios. Es una promesa que Él completará la buena obra que Él ha empezado en nosotros. Él lo ha empezado. No vayan aquí, pero Filipenses 1:6, tomen nota, dice así: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no está hablando de Jesucristo. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es aquel que empezó la buena obra en nosotros? La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y notan, hermano, y esto es increíble, que el Espíritu Santo, todas las obras que hace para acercarnos a Dios, y Él nunca busca su gloria propia. Él dirige toda la honra y toda gloria a la persona de Cristo, para que Cristo reciba la honra, para que Cristo reciba toda la gloria. Este sello, hermanos, es seguridad, es la certeza para el creyente que nuestra salvación está asegurada. ¿Por qué? Porque es una salvación y es un sello de Dios mismo, y que Él no quebranta su promesa. Qué maravilla y qué dicha, qué certeza saber que nosotros que estamos en Cristo estamos seguros en Él, y que nada nos arrebatará de su mano, ni la muerte, ni la vida, ni persecución, espada, cuchillo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento que nos ama para siempre. El amor de Dios para los suyos es un amor inmutable y sin condiciones. Yo me refiero a los cristianos, me refiero a los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo. Si uno no ha nacido de nuevo, el amor de Dios no está con ellos, sino que están bajo la ira. Están bajo la ira y la condenación eterna de Dios. Hagamos una distinción muy clara. Paren de decirle, Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, aquel que no es cristiano. Error. Dios te ama a ti, que has depositado tu fe y tu confianza en Él, y te amará para siempre, y nada te separará por medio de la obra que Cristo ha hecho por nosotros y la obra del Espíritu Santo a nuestro favor. Que Él reciba toda la honra y la gloria. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. Juan 16, del verso 7 al verso 8. Cristo dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, nos conviene, y fue muy conveniente que Cristo se vaya. ¿Por qué? Porque cuando Él se fue, nos envió al Consolador. Muchas veces, hablando en la carne, uno diría: ay, no, pero yo prefiero ver a Cristo con mis ojos. Yo quisiera experimentarlo. Yo quisiera que Cristo estuviera aquí presente, que yo pudiera ver cuando Cristo sana al leproso, cuando Cristo camina sobre las aguas y cuando da de alimentar a los 5,000. O me gustaría ver cuando esos jóvenes quitan las tejas del techo y bajan a ese hombre inválido para que Cristo lo sane. Yo prefiero ver eso. Hermanos, no sabes lo que pides, porque Cristo dice: es mejor que yo me vaya, porque lo que nosotros tenemos ahora es mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Lo que tenemos ahora es mucho mejor de lo que tuvieron aquellos. Ellos vieron a Cristo, pero el Espíritu Santo no moró dentro de ellos. Los santos de la antigüedad, mis amados hermanos, Moisés, David, Job, usted menciónale todos, ni uno de ellos fue morada del Espíritu Santo. Fue hasta que Cristo vino, murió, resucitó y ascendió hacia el cielo que el Espíritu Santo vino y hizo morada con nosotros. Los santos de la antigüedad, David dice: no se aparte tu espíritu de mí. Y también vemos que José, que el Espíritu de Dios estaba con él. Estaba con él, pero no estaba dentro de él. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con los santos, pero nunca hizo su morada dentro de ellos. Ahora el Espíritu Santo hace su morada dentro de nosotros.
Es que nosotros somos carnales y queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos ver fuego descender del cielo. Aquellas iglesias falsas que en el abanico ponen un poquito de polvo color dorado y que dice va a caer oro del cielo y que empieza a caer polvo. Hermanos, ¿cómo somos? Somos atraídos por shows, por la carne. Pero la verdad, el Espíritu, lo que Él hace verídicamente, nos aburre, no nos llama la atención. Por eso las iglesias del Evangelio de la Prosperidad, y cuando supuestamente hacen sanidades en masa, hermanos, ¿cómo se junta la multitud? ¿Cómo se juntan? ¿Por qué? Porque eso es lo que atrae la carne. ¿Tienen comezón de oídos? Y cualquier payaso que esté allí para entretenerlos simplemente dice que hoy va a ser tu día de bendición, o que yo tuve una visión profética que Dios te va a bendecir, o que te va a dar un esposo nuevo, una esposa nueva, o el carro de tus sueños, la casa de tus sueños. Hermanos, eso es basura. Todo lo que nosotros tenemos que saber ya ha sido establecido en la palabra de Dios. No hay revelación nueva. No hay revelación nueva. Toda la revelación que nosotros tenemos está firme en la palabra de Dios, porque la obra de Dios está completa. Yo quiero que Dios me hable, quiero escuchar su voz. Hermanos, lo he dicho antes, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres escuchar palabra de Dios audiblemente? Lee la Biblia audiblemente y vas a escuchar la palabra de Dios audiblemente. Pero Dios ya no te va a hablar por sueños, no te va a hablar por visiones, no te va a hablar por medio de tus sentimientos. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si te dejas llevar por tus emociones y por tus sueños y lo que tú quieres, es un fracaso total. Por eso tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo y no dirigidos por nuestras emociones, no dirigidos por nuestra carnalidad. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado. He pecado contra Dios. Sabemos dentro de nosotros que algo está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Aquel pecado que estás cometiendo, sea incredulidad, sea de pereza, sea de lo que sea, hermanos, el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Pueden ver en todos estos puntos que nosotros podemos verlo, analizarlo y ver si es una verdad de nuestra vida? Y si no es una verdad de nuestra vida, es evidencia que posiblemente nuestra profesión de fe en Cristo es falsa. ¿Por qué? La convicción de pecado. Veamos el contraste entre un creyente y una persona incrédula. ¿Qué hace una persona incrédula? Peca y no siente nada. Y lo hace otra vez y otra vez, con mucho gusto y con placer. Pero ¿qué hace una persona creyente como nosotros? Porque vamos a seguir pecando, estamos en este mundo y vamos a luchar con la carne hasta que estemos en gloria. Pero ¿qué sucede cuando un creyente peca? Se siente mal, se siente incómodo, no está quieto. Tiene que ir delante del Señor y decir: Señor, yo he pecado contra ti. Mis hechos, mis pensamientos, aun lo que no he hecho no te agrada, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Eso es lo que hace un creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Hermanos, ¿el Espíritu Santo mora dentro de usted? ¿Ha iniciado la obra de santificación en su vida? Ahora, hermanos, analizando estos 4 puntos que vimos, que Él nos santifica, que Él nos regenera, que Él es el sello de la promesa, que Él nos convence de pecado, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer ya que el Espíritu Santo nos ha sellado? Veamos Romanos capítulo 8 y verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, noten, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos? Él nos ha vivificado, ya que no somos nuevas criaturas. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, Él mora dentro de nosotros. Ahora tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, ya que el Espíritu Santo mora dentro de usted, usted tiene que buscar la llanura del Espíritu Santo. Es algo esencial para cada creyente. La llanura del Espíritu Santo y la santificación progresiva son palabras sinónimas. Tenemos que ser santos. Es un mandamiento: sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Hermanos, ¿cómo podemos crecer en santidad? ¿Cómo podemos reflejar más y más la imagen de Cristo? Si somos santificados, si somos llamados, si somos elegidos y Él nos ha puesto, ¿qué podemos hacer para acercarnos más y más a Él? La palabra de Dios nos da la respuesta. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3 y verso 16, Colosenses 3:16, no vayan ahí, pero dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Cómo es que nosotros podemos crecer en santidad y conformarnos más a la imagen de Cristo? Que la palabra de Cristo more en vosotros. No solamente que more, sino ¿cómo? En abundancia. Hermanos, el Espíritu Santo hace la obra y Él nos atrae. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, no se queje que no está viviendo una vida para el Señor. No se queje que no puede vencer el pecado. No se esté quejando que no puede vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque es negligente a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿A qué se refiere abundancia? No es solamente leerla. Muchos nos jactamos por cuánto leemos la Biblia. Yo leí 7 capítulos el día de hoy. Yo leí 8 capítulos el día de hoy. No. ¿Qué significa que mora en abundancia? No es tu tiempo largo de lectura. ¿Por qué? Porque muchas veces no retenemos mucho. Ustedes saben que pueden leer, estudiar y que se retiene, no se retiene nada. Que more en abundancia no es el tiempo que usted deposite, sino la calidad que usted deposite. Un solo capítulo, pero analícelo. Vaya al contexto, vea el contexto histórico, analice, sáquele todo el jugo lo que un solo versículo tiene y sigamos. Eso es que more en abundancia. Porque leemos y luego terminamos de leer, no me acuerdo qué leí. Somos humanos y batallamos con ciertas cosas. Pero que more en abundancia es escudriñar la palabra de Dios, estudiarla, no meramente leerla, sino que la palabra de Cristo more en abundancia. En conclusión, las funciones del Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, justicia y juicio. ¿Es eso una realidad en su vida? Esta convicción es necesaria para que nosotros podamos arrepentirnos y nosotros arrepentirnos, acercarnos más a Dios. Es increíble la completa obra de que nosotros seamos acercados a Cristo. Es una obra de un Dios trino. Nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo. Nadie puede venir al Hijo si no es por el Padre. Y nadie puede venir al Hijo si el Espíritu Santo no lo atrae. Es una obra completa de Dios. Y sigue gente diciendo que tú puedes escoger la salvación o no. Es una obra redentora completamente de Dios. Él es quien hace la obra. La salvación no depende de ti. ¿Cómo es uno salvo? Cuando uno escucha el evangelio de la verdad, el Espíritu obra dentro de nosotros, nos da esa fe. Y en el momento que escuchamos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa fe que Dios nos da, aunque sea tan pequeño, del tamaño de un grano de mostaza, ¿qué hacemos? La depositamos en Dios. Y al hacer eso, somos salvos. No porque nosotros lo buscamos, sino porque Él nos buscó a nosotros. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios.
Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Tú crees que tú alcanzaste la salvación por ser guapo, ser inteligente o ser X cosa? La obra completa, redentora, es únicamente de Dios. ¿Con qué propósito? Para que Él reciba la honra, la gloria, la alabanza para siempre. Sin la obra del Espíritu Santo estaríamos ciegos en nuestro estado pecaminoso. Nosotros necesitábamos su intervención para reconocer nuestra necesidad de la salvación. Hermanos, la verdadera obra del Espíritu Santo va mucho más allá de las manifestaciones externas. No se enfoque en las manifestaciones externas. Hermanos, busquemos, valoremos la verdadera obra del Espíritu Santo, que es fundamental en nuestra vida. Es esencial. Es esencial. De jóvenes, hermanos, cuando yo era joven, aproximadamente 18, 19 años, tuve una amistad, un ucraniano que me invitó a su iglesia. Y bueno, yo en mi juventud, la iglesia que yo iba, a mí se me hacía muy estricta, tenía muchas reglas y no me gustaba porque eran muy estrictos y yo pensaba, esa iglesia es legalista. Y fui y los acompañé. Cuando fui a esta iglesia, era un ambiente buenísimo, hermanos. La música, pero profesional, los cantantes con una voz, las luces y el humo que tiraba. Haz de cuenta un concierto increíble. Me gustó. Y luego ahí mirando como todos y el ambiente, dije, ok. Y ya después empecé a ver cosas raras que estaban sacando los demonios. Dije, caray. Y inmediatamente supe, esto no es de Dios. Pero seguí allí, por las amistades, por el show, por el ambiente. Seguí allí. Un tiempo, no sé si ustedes han escuchado de un famosísimo T.B. Joshua, que ya falleció. Un africano multimillonario, pastor, que él te sacaba cualquier demonio, que él rompía cualquier cadena de maldición que hubiera en tu vida y te daba una palabra profética. Él profetizó de Michael Jackson, profetizó de Tupac Shakur, profetizó todo. Él lo sabe todo. Entonces, él vino a Pasco y traía a sus discípulos. Yo sabía que era una falsa. Y yo sentía, esto no está bien, esto no está bien. Una vez uno de sus discípulos estuvo predicando y yo era el traductor. Y ahí que me pongo mis audífonos y estoy traduciendo. Y él diciendo, yo digo, pero eso no es cierto. Pues le voy a cambiar algo. Entonces voy diciendo cosas diferentes que el predicador está diciendo. Y yo pues modificándolo, algo que un mal traductor hace. Modificando, porque era una mentira. Me salí de ahí. Hermanos, la gracia del Señor me trajo aquí en Indianápolis y yo tenía cosas muy raras, muy malas. Pero gracias a un hombre que está sentado ahí, que este hombre trabajó conmigo, me dio unos regaños peores de los que mi papá y mi mamá me daban. Me gritaba y era muy difícil someterme a la autoridad de él. Hermanos, pero Dios lo puso allí para clave, para alejar las malas doctrinas y las malas enseñanzas que habían infiltrado en mi vida. Y el día de hoy también muchos jóvenes, mucha gente simplemente son atraídos por lo exterior, por lo que llama la atención, por lo llamativo, pero las cosas veraces del Espíritu no nos llaman la atención. Busquemos, hermanos, les exhorto, busquemos la verdadera obra del Espíritu Santo. Que Cristo sea exaltado. Nosotros no importamos, no importa tu reputación, no importa tu nombre, eso no importa para nada, pero que Cristo reciba la honra, que nosotros cumplamos el propósito por el cual fuimos creados, para su beneplácito, para buscarlo a Él y que encontremos nuestro propósito y nuestro regocijo en Él. Dios bueno, te alabamos. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que tú continúes obrando. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos conformes más y más a la imagen de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Te necesitamos, Señor. Danos un hambre y una sed por tu palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Que aparte de tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, nosotros no somos nada. Que Cristo sea exaltado y que continúes la obra que has empezado en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.